Es muy importante estas lecturas para que nos preparemos con un corazón bien dispuesto y también con nuestra inteligencia y voluntad para la celebración de la Cuaresma, que no tiene que ser un tiempo más. Dicen los romanos, consueta vilescum. Lo que se hace habitualmente, lo consuetudinario, termina muchas veces envilecido. No por maldad, sino porque nosotros muchas veces sucumbimos a la costumbre. Cuando nos acostumbramos a algo, no le damos la importancia. Después esto también sirve como una especie de criba, ¿no? Porque cuando uno se aburre de algo, por una u otra circunstancia, por ahí tiene que cortar con eso y a la distancia uno valora más. Vieron que uno valora la vista cuando la pierde. Ahora que estoy, como les cuento muchas veces, en el proceso de adaptación entre la miopía y la presbicia, entre ver mal de lejos y de cerca, a veces cuando uno está con un texto relativamente cerca no sabes cómo enfocar, sobre todo cuando uno está en la misa, que los altares son diversos. Entonces uno dice, caramba, cuántos años viví con la vista que aún con anteojos más o menos la manejaba y ahora tengo que arreglarme de otra manera. Y bueno, es un ejemplo sencillo, pero también muchas veces hay cosas que se escapan a nuestra conciencia inmediata. No es que vivimos aislados de la realidad, pero por ejemplo, y no es obviamente para justificarme, sino para ejemplificar, porque viene al toque y bien. Yo sabía que hoy era feriado, igual salí 10 minutos antes, pero no pensé en ningún momento que el colectivo podía tardar, de verdad, a pesar de que salí antes. Salí antes porque me preparé antes. Pero digamos, uno sabe que es feriado, pero no sabe todas las consecuencias. Y pasa lo mismo en la vida cristiana. Uno sabe más o menos lo que es ser cristiano, lo que es las consecuencias, lo que es el amor de Dios, el desinterés, pero cada vez tenemos que pensarlo en nuestra vida, en nuestra situación y en el aquí y ahora de nuestra realidad. Por eso el tiempo de la Cuaresma es un tiempo estupendo para tratar de salir un poquito de la costumbre, para ponernos, digamos así, lo más posible en una observación directa de nuestra realidad, porque cuando estamos en el medio de las cosas a veces se nos pasan, tratar de tomar una visión equidistante y ver realmente en nuestra vida qué le estamos dando a Dios, qué necesitamos dejar, qué necesitamos adquirir para que esa relación con Él sea más perfecta. Por supuesto que el culto, el rito es principal, pero lo que nos enseña la palabra de Dios, el sirácida, es que el culto tiene que ir acompañado por la vida. El Salmo decía, no te reprocho tu sacrificio, vos venís a hacer sacrificio. El tema que a veces el corazón, o otra expresión también muy linda de estos antropomorfismos de Dios que hacen ver en el fondo que es Rajamín, la misericordia. Rajamín es el vientre materno. Vieron que las madres cada tanto pasan alguna facturita, alguna factura de que mi hijo no me visita, que todo. Bueno, y Dios también pasa una facturita, dice, yo no reprocho tus sacrificios están siempre a mí, pero dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Nosotros a veces estamos cerca físicamente, venimos a la iglesia, bueno, las hermanas, los curas por oficio, estamos imbuidos en un ambiente, pero también nosotros tenemos que cuidar el corazón, sobre todo en la vida religiosa. Bueno, tiene que construir también la vida religiosa en comunidad, porque eso es una parte integrante y definitoria de la vida religiosa, y el sacerdote también tiene que cuidar al prójimo, y el cristiano comprometido, si trabaja en un área de la pastoral, en un grupo, tiene que velar por el otro, y hay que hacer caso también de los maestros espirituales que dicen, vos que tenés que cuidar la vida espiritual del otro, no tenés que descuidar la tuya. Tenemos que cuidar también nuestra vida espiritual. Y para eso hay que hacer este esfuerzo de conversión que tiene que partir por lo esencial. Y lo esencial es precisamente escuchar a Jesús y seguirlo, y esperar lo que Jesús nos promete, no otras cosas. Los discípulos estaban entre un Mesías político, entre un Mesías triunfador, ayer fue el tema del Evangelio del joven rico, y el joven rico tenía muchas riquezas y se fue sin convertirse. Y hoy Pedro medio como, bueno, este también se fue, nosotros nos quedamos, ¿y nosotros qué? Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Cuánto es para cada uno? Hay que repartirse ahora. Y Jesús les aseguró que el que dejó todo por el reino de Dios va a recibir 100 veces más, porque la familia nueva de Jesús no consiste
en los lazos de la sangre o en el compartir las herencias, sino que la familia de Jesús consiste en que escucha la palabra de Dios y la practica. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Hay muchos más elementos en la liturgia de hoy, pero creo que tenemos una buena preparación para que mañana comencemos la Cuaresma con un corazón renovado. Los que puedan siempre van a la misa, pero también recordar que la Iglesia sabiamente pone el miércoles de ceniza junto con el Viernes Santo como los dos únicos días penitenciales que quedaron después del Concilio Vaticano II, ¿no? Con el ayuno y la abstinencia, que por supuesto que como es un precepto eclesiástico, es una ley eclesiástica, tiene relativa alcance, ¿no? La abstinencia es a partir de los 14 años, el ayuno es de los 18 a los 59 cumplidos, pero en el fondo lo que se busca es el espíritu, no solamente cumplir la ley, sino el espíritu, como los viernes durante todo el año son días penitenciales, pero en Cuaresma son penitenciales y hay que observar la abstinencia. Los viernes durante el año uno puede observar otra cosa, o no come carne, o no toma vino, o aguanta un rato un prójimo, o va a visitar un enfermo, o hace una obra de caridad. La Conferencia Episcopal autorizó que durante el año, los viernes penitenciales, podamos cambiar el gesto. Pero en la Cuaresma hay dos gestos muy fuertes que cumplimos toda la cristiandad en todo el mundo, que son el ayuno y la abstinencia. Pero eso es un rito, es un cumplimiento externo de una ley, que por supuesto hay que hacerlo porque nos ayuda, los símbolos y los signos nos ayudan, pero sobre todo tiene que haber este corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios, a dejarse de cautivar por esa palabra de Dios, y también a dejar a veces la calculadora. Entiendo que por la forma y la estructura muchas veces hay como una tentación, una deformación. Entonces si llego a tal hora, ¿cumplo o no cumplo? Si hago tal cosa, yo creí que era el miércoles pasado, me dice una señora el miércoles de ceniza. Bueno, digo, no pasa nada, menos mal, porque si no hubiera faltado. Pero tampoco es obligatorio, no es precepto. Es precepto, no es precepto, la generosidad. Yo te doy, que me diste, cuánto me debes, me miraste mal. Tratar de superar esas cosas que a veces es como que nos retrotraen para atrás en el camino de la vida espiritual. Nos encomendamos también mutuamente y como Iglesia para comenzar mañana este tiempo fuerte de la Cuaresma, que no sea una Cuaresma más, que cada uno delante de Dios, porque a veces está la tentación de suponer o querer o pensar que el prójimo puede ver nuestro progreso, y eso es una macana, porque a veces ni nosotros mismos podemos ver nuestro progreso. Nosotros tenemos que hacer todo delante de Dios. Lo importante es Dios, mañana lo vamos a ver. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Lo que piensa el que vive con vos, lo que piensa el vecino, no importa. Tu Padre que ve en lo secreto, de cara a Dios tenemos que vivir, y eso es lo que le da sentido y fuerza a nuestra existencia. Ojalá que nos animemos, nos ayudemos y por supuesto que nos demos ejemplo, pero lo fundamental es escuchar al Señor y acompañarnos en la oración. Contamos con María Santísima, que es nuestra Madre y nos empuja, nos reemplaza nuestra libertad, pero nos empuja. Contamos con la Beata María del Tránsito y con nuestros patronos para que nos ayuden en esta Cuaresma y nos sostengan para que crezcamos en el seguimiento de Jesús. Que así sea.